Buenos días. Las culturas antiguas no se preocupaban tanto por los individuos como por las familias, porque para ellos la vida no consistía principalmente en logros personales, sino más bien en logros familiares. El propósito de la vida no era poder conseguir ciertas recompensas personales, sino más bien conformar una familia que pudiese aportar algo significativo al todo de la comunidad. Así que las personas de las tradiciones antiguas, especialmente las conservadoras, no se casaban principalmente para buscar la felicidad personal y romántica, más o menos como sucede en el día de hoy. Se casaban con la expectativa de poder traer un mayor bienestar a la comunidad a la que pertenecían. Y entre más grande y más rica y más fuerte sea una familia, más próspera y más militarmente segura sería la comunidad a la que todos pertenecían. Por lo que las bodas eran muy diferentes a las bodas que nosotros tenemos en el día de hoy. Los novios en las culturas occidentales modernas se preocupan principalmente por satisfacer sus ideas y sus gustos y por invitar a quien quieran y que se ofenda al que no le llegó carta de invitación. Pero en las viejas culturas orientales, vos querías invitar al mayor número de personas posibles. Esa era la meta. Cuantos más, mejor. Y la preocupación principal era poder satisfacer los gustos de los invitados, porque la boda era el medio por el cual te insertabas en la comunidad y a partir de ahí llegabas a ser alguien importante. Así que incluso durante la boda era común que se iniciaran negocios que iban a traer prosperidad a tu familia y al resto de la comunidad durante toda tu vida. Así que imagínense que una boda podía durar hasta 7 días. 7 días. Las nuestras duran 1 hora y media. 7 días. Con toda la comunidad metida en tu celebración. La inversión que los novios tenían que hacer para financiar una boda de 1 semana era inmensa. Pero era un buen negocio. En realidad era una inversión que iba a resultar en buenos negocios, en buena reputación, en puertas abiertas, en mucha estima y en mucha fama. No obstante, nosotros nos encontramos en nuestro texto de hoy con Jesús, María y sus discípulos en una boda en Caná. Pero sucede algo imperdonable para las viejas culturas orientales conservadoras. Se quedaron sin vino. Quizás 2, 3 días y ya no había más vino. Y sin vino no hay fiesta para ellos. La gente entonces no solía tomar agua, tomaban vino. Esa era la bebida común. Tenías que financiar vino para 7 días, para entretenerlos a todos. Se ve que los novios estaban medio ajustados en el presupuesto, les cayeron más invitados de los que se esperaban. 1 día, 2 días, 3 días, quién sabe cuántos, pero resulta que todavía quedaba fiesta por delante y no hay más vino. María, la madre de Jesús, escucha lo que estaba pasando. Parece que había una discusión interna entre los mozos que no sabían qué iban a hacer, cómo salvaban la fiesta. Se terminaba el vino, se terminaba la fiesta y el agujero no se lo olvidaban nunca más en su vida. De hecho, existía una ley en algunas culturas orientales tradicionales, antiguas, que decía que si los invitados no estaban satisfechos con la ceremonia, tenías que devolver la mitad de los regalos. Oh, pequeño detalle. Así que quedarte sin vino era un tremendo problema. Nunca más la afrenta sería borrada. Así que en ese contexto, María, preocupada por la celebración de los novios y por el futuro de estos novios, tiene la siguiente conversación con su hijo Jesús. Cuando se acabó el vino, nos cuenta Juan, quien estaba ahí como uno de los discípulos de Jesús, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas por el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros.
Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya ha tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de señales, nos cuenta Juan, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y la pregunta es, ¿y de qué trata esta historia? La clave para interpretarla la tenemos en el versículo 11. Este principio de señales, o sea, esta es la primera señal milagrosa que Jesús hizo, según nos cuenta Juan, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Así que estamos ante una señal que tiene el propósito de que Jesús manifieste su gloria, es decir, que él revele quién él es, y sus discípulos al ver esta señal creyeron en él, y Juan quiere que nosotros también creamos en él y que todos los que leen su evangelio crean en él al ver este milagro, esta señal. Pero la pregunta entonces es, si eso es de lo que trata esta narración, ¿cuál es la gloria que nosotros podemos ver ahí? ¿En qué consiste esta señal? ¿Por qué nosotros deberíamos creer que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, después de leer este episodio acerca del agua convertida en vino? Es una buena pregunta. Y tuve una pelea no menor con Juan para entender por qué Juan pusiste este milagro acá. Al terminar su evangelio, Juan nos dice que Jesús hizo tantos milagros y señales que no existirían los libros de todo el mundo para escribirlos, para contarlos. En su evangelio le incluye solamente 7 de todos los que él hizo que no caben, no alcanzarían los libros para escribirlos. ¿Por qué Juan? Fue mi pregunta. Juan, ¿por qué solamente incluiste 7? El resto de los evangelios incluyen muchos más. Mateo, Marcos y Lucas un promedio de 22, Marcos unos 19. Juan solamente 7. ¿Por qué el primero es este? Es una buena pregunta. ¿Por qué el primero es este? ¿Qué hay de glorioso en que Jesús haya convertido una agua en vino? ¿Qué hay de glorioso ahí? ¿Por qué yo debería? No había, piensen, hermano, en esto. Una vez tuve un problema con un borracho por este milagro. Estaba predicando un grupito de personas, uno era un borracho, y me decía, ¿o no que Jesús convirtió el agua en vino? Sí, pero eso no justifica el exceso para nada. Y te estaba explicando, ¿y por qué hace ese texto ahí en la Biblia? Si no me lo decía en ese tono, ¿no? Imagínenselo, la conversación. Fue un problema para mí. ¿Cómo le explico que no tiene nada que ver? De verdad, hermanos, ¿por qué hace este texto ahí? Estuve 3 días peleando con Juan. Cuando un político, un músico lanza un principio de campaña, lo piensa muy bien, ¿no? O sea, el discurso está perfectamente preparado, el auditorio fue bien planificado, todo está perfectamente, todo está en armonía, todo el departamento de marketing hizo su trabajo y por lo general el primer discurso es el mejor, porque es el que invita a todo lo demás. Ahora Jesús está acá, por así decirlo, lanzando su campaña ministerial, viene de ser bautizado con el Espíritu Santo, de vencer al diablo en el desierto, Juan el Bautista lo señala, este es el Mesías, primer milagro, convierte el agua en vino. Es una buena pregunta. ¿Qué hay de glorioso acá? ¿Por qué Juan incluye este milagro en el principio de la lista? De hecho, es tan simple, es tan sencillo, que un historiador escéptico llamado Reinhold Price, él dijo, voy a investigar los evangelios a ver si esto es historia verídica o no. Y lo que lo convenció de que los evangelios son testimonios verídicos de testigos oculares fue este milagro. Él dijo, ¿a quién se le ocurriría demostrar que este hombre es el Salvador del mundo, quienes los cristianos creen, nada más ni nada menos, que es Dios encarnado, anunciando su campaña convirtiendo agua en vino? Es tan simple, dijo Reinhold Price, que él dijo, definitivamente quien escribió esto tenía que estar convencido de lo que decía. Esto no fue inventado. Nadie inventaría una historia semejante. Nadie inventaría este primer milagro, este lanzamiento de campaña para un personaje que dice ser Dios encarnado.
Ahora, hermanos, después de revolcarme mucho tiempo con Juan, creo que entiendo a qué va Juan con todo esto. Creo que hay una enseñanza más profunda que la que se ve a primera vista. Una señal, este principio de señales hizo Jesús, dice Juan, es más que un milagro. Un milagro es una simple demostración de poder. Una simple demostración, en este caso, del poder de Dios. Dios altera el orden natural de las cosas y ahí vemos que Dios es poderoso y puede hacer lo que quiere. Una señal es más que eso. Es Dios alterando la naturaleza, mostrando su poder para darnos un mensaje, para darnos una enseñanza, para darnos una lección. Hay algo detrás, hay un mensaje subliminal, se puede decir detrás, que tenemos que ponernos a pensar para saber cuál es. Jesús no es vano, Él nunca derrochó su poder, Él nunca hizo alarde de su poder, de ninguna manera lo hizo. De hecho, Él se escondía de las personas que querían verlo hacer milagros. Jamás quiso ser tenido como un milagrero. Jesús, cada vez que hizo algo milagroso, era una señal, siempre hubo una lección, siempre había un propósito oculto detrás. Y creo que el propósito oculto detrás es que Jesús es el que salva la fiesta de la humanidad. Y voy a tratar de probarlo. Creo que el mensaje de Juan acá y el lanzamiento de campaña es: Jesús es el que salva la fiesta. El próximo episodio que Juan nos va a narrar es la purificación del templo. Jesús entra al templo, arma un azote de cuerdas, agarra a los cambistas, tira las mesas, las monedas, los animales, armó un revuelo tremendo. Y alguien dijo: eso fue lo que Jesús vino a hacer. Él vino a salvar la fiesta. Y Él vino a limpiar el mundo. Y cuando Cristo vuelva por segunda vez, exactamente va a hacer eso. Va a salvar la fiesta y va a purificar el mundo. Jesús es el que salva la fiesta. La boda iba a terminar en una tragedia. Jamás en su vida se iba a borrar la afrenta y la vergüenza que los novios iban a padecer en esta cultura. Pero Jesús usa su poder, convierte el agua en el mejor vino, llena los corazones de los invitados de alegría y la ceremonia pasa a un nuevo nivel de música, de danza y de celebración mucho mejor que antes. ¿Qué nos revela esto acerca del carácter de Jesús y su misión? Muchísimo. Muchísimo. Para empezar, hermanos, olvídense del Jesús católico. Pálido, aburrido, distante, ¿no? ¿Vieron los cuadros? El Jesús de la Biblia es el Jesús de las fiestas, hermanos. Oh, esto para algunos de ustedes va a ser... Hay muerte de legalistas hoy. El Jesús de la Biblia es el Jesús de las fiestas, hermanos. No es ese Jesús, no, hermanos, Jesús en su gloria y su majestad nadie lo puede ni mirar. No hay palabras, su alabanza no tiene final. Pero ese mismo Jesús, increíblemente, es también el Jesús accesible, es el Jesús que baila, es el Jesús que toma vino, es el Jesús que da vino a los demás. Es el jefe de la fiesta, hermanos. Es el que las hace. Ni siquiera es que va, Él va. Ni siquiera es que va, que ya es un escándalo para algunos. Fue a la fiesta, convirtió el agua en vino. ¿Cómo puede ser? ¿No? Hay iglesias, hermanos, hiperconservadoras que cada vez que celebran la cena del Señor o es jugo de uvas o pecamos. No es imposible, no puede haber vino en ningún lado. No saben qué hacer con este milagro. No solamente fue a la fiesta 7 días Jesús y sus discípulos en medio de la fiesta, sino que se convirtió en el alma de la fiesta. Convirtió el agua en vino, la llevó a un nivel más allá. Después de esto, todo se volvió mejor. En las Escrituras, en Mateo capítulo 11, versículo 19, lo critican los fariseos, los escribas, ¿no? los legalistas de Israel, por ser, dicen, glotón y bebedor. Y él lo decía públicamente: a mí me dicen glotón y bebedor, dice. ¿Cuál es su problema? O sea, Jesús era conocido por asistir a las fiestas, por sentarse a comer, por tomar vino. Se lo conocía, por eso era su crítica. O sea, los fariseos decían: mírenlo, ¿cómo podría este ser el Mesías, el maestro de la ley, si ahí está en medio de la fiesta? Bien la asociación, tenía que ser aburrido o no era el Mesías, ¿no? De ninguna manera. Ahora, algunos piensan: pero Jesús no venía a sufrir,
Las profecías nos decían que era el siervo sufriente, que iba a venir a morir por nuestros pecados, que toda su vida iba a ser vida de aflicción. Sí, por supuesto que sí. Pero ese era el medio para salvar la fiesta. Ese era el medio para salvar la fiesta. Toda la vida de aflicción de Jesús no es porque Él es su personalidad así. No es que nuestro Dios es un Dios sufrido por temperamento. Es un Dios que sufre, un Dios que en su amor carga las aflicciones del mundo, un Dios que tomó nuestras miserias y nuestras enfermedades y las absorbió, que se las tragó, que llevó nuestro castigo, pero el fin, hermanos, era salvar la fiesta. Nuestro Dios trino es un Dios que existe en una danza infinita, eterna, interminable, y nosotros fuimos creados para unirnos a esa celebración, para unirnos en esa fiesta. ¿Ustedes piensan que el cielo es un lugar aburrido? O sea, que cuando un hombre entra al cielo se convierte en un santo aburrido, ¿no? Donde vamos a estar todos mirándonos seriamente, sin hablar, con pocas palabras. No, hermanos. O sea, nosotros fuimos creados para festejar, fuimos hechos para celebrar. Los que no saben celebrar son las personas que no conocen a nuestro Señor. Nuestro Señor es el que salva la fiesta, Él es el amo de la fiesta, es el jefe de la fiesta, el alma de la fiesta, la causa de la fiesta. Y Él vino para eso, esa era su misión. Él vino otra vez para que la celebración se reanude, Él vino a disipar las tinieblas, a quitar la maldición, a quitar la tristeza, a enjuagar las lágrimas, a destruir a la muerte, a encarcelar al diablo, a fin de que la fiesta continúe y nunca más cese. Amén. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Lucas capítulo 15, versículos 22 en adelante. Esta es una parábola por medio de la cual Jesús nos da una imagen de la conversión. Pero lo importante acá es cuál es la reacción de Dios. El padre dijo a sus siervos, esto es, después de que el hijo de este padre, que simboliza el pecador perdido, se arrepiente, vuelve a su casa, se reconcilia con el padre. Entonces el padre, que representa a Dios, el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano, y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo, y comamos, y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Saben qué significa eso? Comenzó la fiesta. Comenzó y no terminó más. Arrancó la fiesta y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, que acá representa a los fariseos, los publicanos que veían a Jesús sentado en la mesa de los publicanos, las prostitutas, los pecadores, etcétera, comiendo y bebiendo con ellos para salvarlos, y se quejaban, ahí está el maestro, ¿cómo puede ser el Mesías, sentado con esa gente pecadora, comiendo y bebiendo? Y su hijo mayor, que estaba en el campo, y cuando vino, su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danza. ¿Escucharon eso? Música y danza, era una fiesta tremenda, que el padre estaba bailando con el hijo, que había sido reencontrado y todos los demás, y a este no le gustó nada. Así que si no te gusta mucho esta predicación, hay serios problemas. No le gustó nada. Pero era necesario, dice el padre, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. ¿Era qué? Necesario. No era alternativo para él. Es como si dijera, ¿cómo no vamos a festejar? Estaba muerto, estaba perdido, es tan valioso para mí. Mi hijo volvió a casa, otra vez. Lo dábamos por muerto y está en casa. Es necesario hacer una fiesta. Y Dios sabe festejar. Él es el creador de las fiestas. Créanme que Él sabe festejar. Él sabe cómo llenar nuestros corazones de alegría. Él sabe cómo ponernos a cantar, a bailar. Él sabe cómo desinhibirnos, hermanos, y liberar nuestro gozo. Nuestro Dios es así. ¿Cómo deberían ser sus hijos? Igual que Él. Es necesario. Desde entonces los cielos, desde que el Hijo de Dios vino a salvar la fiesta, cada vez que alguien se suma a esta danza, la danza aumenta y se multiplica, hermanos.
El Salmo 126, versículos 1 al 3, nos dice algo muy importante acerca de la alegría como una característica distintiva del pueblo de Dios. Cuando el Señor, dice el salmista, y ellos cantaban esto, hizo volver a los cautivos de Sión, esto es, después de los juicios, el pueblo de Dios había sido deportado, estaba bajo esclavitud, y el Señor los rescata para que vuelvan a la tierra prometida, un símbolo profético de la salvación que Cristo vendría a traer cuando Él nos volvería a llevar una vez más al paraíso, de regreso a casa de la cautividad faraónica del Satanás. Éramos como los que sueñan. En otras palabras, parecía un sueño. ¿Te pasó alguna vez? Parecía un sueño. No podíamos creer, dicen. Volvíamos a casa. Volvíamos cantando sus alabanzas a la tierra de la que fluye leche y miel. La tierra con el mejor trigo. La tierra prometida, nuestro hogar, nuestro reposo. Donde Dios estaría en medio nuestro y viviríamos en paz todos nuestros días libres de nuestros enemigos. Parecía un sueño. Oh, hermanos. Y nuestra lengua se llenó, dice, de gritos de alegría. No es un sueño, decían. Parece un sueño, pero no es un sueño. El gozo era tal, el deleite, la gloria. Parecía mentira. Tenemos que estar soñando esto. No puede algo tan bueno ser verdad. No nos puede estar sucediendo a nosotros. Así es cuando alguien conoce al Señor Jesús. Después de convertirme, varias veces me pasó literalmente que me despertaba a la mañana tan feliz. Hermano, yo lo soy, pero tan feliz que de verdad no lo podía creer. Me despertaba a la mañana a veces pensando que todo lo que había vivido hasta el momento, los años que llevaba caminando con Jesús, habían sido un sueño. Literalmente. Un poco normal el pastor. Pero pensaba en serio, todo fue un sueño. ¿Vieron cuando te despertás? Hay unos segundos que decís, ¿lo soñé o es cierto esto? ¿Qué pasó? Digo, todos estos años fue un sueño. ¿Cómo puede ser que un ser tan maravilloso exista? Hay un Dios así. No solamente creador y que está por ahí en algún lado, sino que nos amó, que se hizo criatura, que quiere ser mi amigo, que vino a morir, que en esta historia yo pequé y eso es tan grave que tenía que morir y Él vino a morir por mí para no perderme y todos mis pecados son perdonados por gracia, sin precio por lo que Él hizo y lo que me espera no es más que un paraíso de gloria sin fin. Puede ser real. Y pensaba, no, seguro yo lo soñé. Lo soñé. Soñé una novela, pensé. Hasta que caía, y estoy hablando en serio, yo sé que suena raro, pero en serio, hasta que decía, no, esto es real. No lo soñé, es mi vida real. Mi Señor Jesús es real, esa es la historia de la humanidad. Y salí de la Matrix, salí del engaño, salí del sistema de engaño de este mundo y pude ver la verdad. Y entonces me pasaba lo que sucede acá. Y nuestra lengua se llenaba de gritos de alegría. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por amarme. ¿Qué puedo hacer por vos, Señor? No hay palabras. Es como cantábamos hoy. ¿Se imaginaban estando delante del Señor? Estábamos, pero estando allá en la gloria. ¿Qué le decís? ¿Qué le decís? ¿Qué palabras puede haber? Entonces, vean la consecuencia, entonces dijeron entre las naciones, no un grupito de 2 o 3, entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. ¿Cómo puede esta gente estar tan feliz? Parece que están soñando despiertos. Gritan de alegría, gritan. Yo hay mucha euforia, ¿no? Gritan de alegría, desinhibidamente, cantando. Algo Dios habrá hecho con ellos. Algo grande sucedió con esta gente. No es gente normal. Algo grande les pasó. Y ellos responden, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Vean la imagen. El pueblo de Dios, hermanos, una vez más, nosotros nacimos en una cultura católica en donde para acercarte a Dios tenés que cruzar 500 santos, ¿no? Porque Dios es terrible. Entonces necesitas gente más buena que Dios, y ¿no? Que medie entre vos y Dios y ahí estás. Ay, hermano, eso es terrible, ¿no? El ascetismo, los monjes. O sea, Jesús de monje no tenía un pelo, hermanos. De monje y asceta no tenía un pelo. O sea, él no era alguien que vivía recluido en una celda y que salía
de ahí en un estado de excesiva solemnidad, de tal manera que nadie le podía hablar. No, hermanos, ni es ni va a ser así. Dios es glorioso, pero no es así. Son cosas totales. Eso es una deformación absoluta del carácter de Dios. ¿Cómo son en la Iglesia Católica los ministros católicos, ¿no? Los que representan a Dios, el sacerdote? Aburrido, en su casa, solo, ¿no? Tenés que confesarte, entras a esa cosa horrible, ¿no? Parece una cárcel, si entro ahí, no sé qué me va a pasar. No, y confesar, hermano. Hermanos, no tiene nada que ver con eso. Dios no es así en absoluto. Y el pueblo de Dios no es así. Nosotros celebramos al Señor, el pueblo de Dios. Aún en el antiguo pacto, cuando ellos ni siquiera entendían cómo que la fiesta iba a ser salvada, porque día tras día tenían que ofrecer sacrificios para que la ira de Dios no se agrave sobre ellos. Hermanos, la característica era el gozo, era la felicidad, y es lo que llama la atención de los demás. ¿Cómo esta gente puede ser tan feliz? Vive en el mismo mundo miserable que todos. Tuve una conversación con una vecina hace poco, le mandé tratando de hacer relación con ella para compartirle el Señor, le mandé una foto de mi hija. Y dice, entonces le mandé un pedazo de una frase, creo que es una canción de rock de Los Divididos, que decía algo así como esta vida amarreta y miserable y qué sé yo. Como bueno, al menos tenemos hijos mientras podamos. Y te dije, para vos será así, para mí no es así. O sea, yo no vivo una vida miserable y amarreta, yo soy feliz. Feliz más de lo que no sé, vení que te cuento por qué soy feliz. Y ella le llamó la atención. ¿Cómo sos feliz así? ¿No tenés problemas? Sí tengo problemas, ¿no? O sea, ¿vos ves lo que está pasando en el país? Sí, todos estamos en el mismo país. ¿Y cómo que sos tan feliz? Pues tengo que contarte la historia. Yo era igual que vos, o peor. Pero un día alguien llegó y convirtió mi lamento en un baile. Convirtió mi vida en un paraíso. ¿Me dejás que te cuente quién es Jesús? El cristianismo, hermanos, es fiesta ahora, fiesta mañana y fiesta por los siglos de los siglos. ¿Lo creen? El que cree festeja. El que cree festeja. Me pregunto si durante la fiesta y al hacer el milagro de convertir el agua en vino y salvar la vergüenza de los novios, Jesús no habrá pensado en Isaías capítulo 25, versículos 6 al 8, esa profecía que habla de cuando la fiesta se ha llevado a su máximo nivel, cuando Cristo regrese por segunda vez. Y el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará lo oprobio de su pueblo sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Hermanos, lo que sucedió en este primer milagro de Jesús fue una especie de profecía de lo que sucedería al final de los tiempos. Cuando el Señor diría, va a ser como un gran banquete, donde voy a destruir la muerte, voy a remover ese manto de tinieblas que hoy tiene la tierra, que es la maldición que está sobre nosotros. Y voy a llenar de consuelo el corazón de mi iglesia, el corazón de mi pueblo, el corazón de aquellos que me esperaron con fidelidad. Oh, hermanos, vino añejo, refinado, dice. ¿Se imaginan lo que va a hacer eso, hermanos? Significa que el Señor vale, el vino, ¿para qué fue creado? Para alegrar nuestro corazón. Eso es lo que la Biblia dice. Fue hecho para eso, para nuestro deleite. Cuando el Señor dice, cuando al final todo acabe y comience de nuevo, va a ser una fiesta en donde la muerte será destruida. Imagínense, hermanos. Todas las lágrimas sean enjuagadas para siempre. La maldición sea quitada. Y voy a congregar a todos los pueblos, significa a todas las naciones. Y vamos a hacer una fiesta con el vino más añejo refinado. Eso significa, hermanos, gozo sin fin.
Es lo que dice el salmista en el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oh, hermanos, es cuando Dios nos diga ahora que llegaron hasta acá, ustedes que fueron fieles, ustedes que lloraron, ustedes que perseveraron a pesar de ir contracorriente, ahora voy a alegrar sus corazones. Ahora comienza la fiesta. Oh, hermanos, lo que va a hacer eso. Lo que va a hacer, si ahora parece que estamos soñando, lo que va a hacer eso. Lo que va a hacer eso. Como dicen algunos, la cosa se va a descontrolar para bien ahí. Recuerdo la película, hermanos, ustedes saben, no puedo evitar hacer referencia a estas cosas cuando predico porque son las cosas que leo. El Señor de los Anillos. Todos vieron la película, me imagino, o una buena parte, y si no, arrepiéntanse. Cuando lleguen a su casa, dediquen un fin de semana a ver la saga completa. 16 horas, no hagan eso. Yo se las presto, las compré todas. ¿Recuerdan cuando Gandalf, que es el mago bueno de la película, que siempre está ahí protegiendo a la pequeña comparsa que va con él? Y hay un momento que entran en la montaña del destino, donde tiene que enfrentar algunos de sus temores, y de pronto le sale un demonio terrible a Gandalf y tiene que pelear con él. ¿Se acuerdan? Terrible la escena. Entonces Gandalf comienza a pelear con el demonio y le dice, déjenmelo a mí y ustedes sigan. Empieza a pelear con el demonio, caen por un precipicio peleándose y resulta que Gandalf mata al demonio y el demonio también lo mata a él. Y ahí está Gandalf yaciendo sobre una especie de montaña, qué sé yo. Y parece que Gandalf murió y se acabó. Todos lloramos, o al menos los que nos gustan estas cosas. En ese momento se murió Gandalf. O sea, ¿quién va a ser? ¿Cómo sigue la película ahora? Siguen, tienen aventuras, la pequeña manada sigue adelante, hasta que en un momento, sorpresivamente, Gandalf aparece, había resucitado, ¿no? Y aparece blanco, resplandeciente, qué sé yo, y entonces Sam, ¿se acuerdan de Sam? Sam era me emocioné. Vamos a resumir esto. Sam era el que protegía a Frodo, que llevaba el anillo. Entonces Sam, que era más bueno no podía hacer, ¿no? Le dice, Gandalf, ahora todas las cosas malas van a desaparecer. Ahora que apareciste, todas las cosas malas van a desaparecer. Y Gandalf, era mago, pero no podía hacer desaparecer el mal. No, todas las cosas malas no van a desaparecer ahora. Hermanos, cuando nuestro Señor vuelva, y perdónenme por la ilustración, Señor, ahora todas las cosas malas van a desaparecer. Sí. Él sí tiene el poder de hacer que todas las cosas malas desaparezcan. Ese es el Mesías. Cuando el Señor dijo a nuestros padres en Edén, cuando nuestra raza fue derrotada, se va a levantar un hijo tuyo, Eva, va a destruir a la serpiente que los hizo caer en este enredo y bajo esta maldición. Era esa la profecía. Una vez se va a levantar un hombre que va a hacer que todas las cosas malas desaparezcan y que la fiesta se reanude una vez más. Él es el Salvador de la fiesta. Y cuando Él vino, Juan capítulo 10, versículo 10, dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es fiesta, hermanos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuántos son cristianos? ¿Tienen vida en abundancia? Dense cuenta entonces. A veces el cristiano, esta es una historia peruana, no cuento más historias después de esta. En Perú suceden cosas que voy a decir de verdad, no te puedo creer que estas cosas sucedieron. Resulta que un peruano de la selva, en la selva ocurren muchas cosas que uno no puede creer, eso es ver para creer, hermanos. Se había ido de la selva a Lima a trabajar, le fue sumamente bien y empezó a enviarle cheques a la familia. Resulta que la familia nunca entendió qué eran los cheques estos que les llegaban, eran papeles para ellos. Entonces un día este peruano va a visitar a su familia a ver cómo sumamente pobres eran, a ver qué tal le iba, qué habían hecho con la plata en la selva, ¿no? Era ceja de selva, ¿no? Ceja de selva es entre civilización y selva, o sea, el dinero para algo sirve ahí. Entra la misma choza de siempre. A veces, hermanos, ellos hacen las paredes de su casa con pedazos de coco, ¿no? Y papeles, que los mezclan y hacen como una especie de pared. En serio, literalmente se caen a pedazos. Entró la misma casa arruinada de siempre, agujeros en las paredes, en el techo.
mamá, ¿qué hiciste con la plata que te mandé? Y ella le dice, ¿qué plata? Los cheques. ¿Qué cheques? Y entra a buscar desesperado por dónde está la plata, dónde está la plata, dónde está la plata. Y resulta que mirando los empieza a ver pegados por las paredes. Los habían usado para construir la pared, hermanos. Así son muchos cristianos. El Señor nos dice la verdad. Son libres de la culpa. Son adoptados. Nada los va a poder separar de mi amor. Pasen por agua, pasen por fuego, yo voy a estar con ustedes. Voy a ser su Dios en medio de todas las cosas. Al final los espera la recompensa. Al final voy a enjuagar todas sus lágrimas. Y nosotros estamos ahí agarrando los cheques, pegándolos en la pared, viviendo en miseria, en infelicidad, cuando deberíamos ser los más felices de este mundo, hermanos. Los cristianos deberíamos ser las personas más felices. Los demás, o sea, digamos, si son felices, se engañan. Te espera la muerte. ¿Cómo puedes ser feliz? O sea, estadísticamente, el 80 y no sé cuánto % de las personas termina en una cama, en un viejo hospital, con un suero para tratar, o sea, hermanos, y con enfermeros que lo rodean. Así es como termina la vida de la mayoría. ¿Cómo puedes ser feliz sabiendo que te espera eso? Que vivís para el suspiro de hoy y nada más. Sin Salvador de la fiesta, esta vida es un chiste negro y no podría ser peor. Pero nosotros sí, hermanos, nosotros sí. ¿Cómo Jesús salva la fiesta? A partir del versículo 6, en la narración que Juan hace de este milagro, que creo que ya entendimos que no es menor, él nos da varios detalles que no creo que los dé accidentalmente. Juan no da detalles, nunca da detalles en su evangelio, pero cuando él da detalles es que hay algo más de fondo. Y acá nos dice, y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y el maestresala probó y era el mejor vino. Ahora, cuando Juan dice acá que Jesús pidió que se llenaran de agua las tinajas usadas para el rito de la purificación de los judíos, no creo que Juan esté diciendo esto porque sí. Juan no abunda en detalles. O sea, Juan no podría ser más escueto, más breve. A cada detalle, ¿por qué? Jesús no tenía, podríamos especular, quizás no había otro lugar. Quizás era el único lugar donde Jesús podría hacer un milagro. No creo. De última, Jesús podría haber usado las mismas fuentes que se estaban usando para el vino y que se habían agotado. Llenemos las mismas fuentes y convirtamos esa agua en vino y hagámoslo cuantas veces sea necesario. Pienso, hermanos, que es muy probable que intencionalmente Juan nos está queriendo decir que Jesús quería dar un mensaje. Intencionalmente Jesús usó las tinajas del rito de la purificación de los judíos. Los judíos tenían un montón de ritos de purificación que Dios había instituido. Ellos los habían exagerado un poco, pero Dios los había instituido. ¿Por qué? ¿A qué apuntaban esos ritos? Básicamente, antes de realizar sus sacrificios que ellos hacían para tratar de complacer a Dios, y nunca podían, ellos se tenían que lavar las manos, se lavaban el cuerpo, y eso simbolizaba la purificación interna, que ellos de verdad estaban arrepentidos de sus pecados. O sea, los ritos de purificación apuntaban a un hecho concreto. Dios es santo, Dios es muy puro, y nosotros no lo somos. Nosotros estamos manchados, nosotros somos perversos y pecadores, y por lo tanto no podemos simplemente acercarnos a Dios. Dios no es un poco santo, es tan santo que no puede tener relación con nosotros. No puede. Entonces hay un problema, necesitamos ser purificados si es que vamos a tener relación con Dios. Tenemos que ser cambiados y los sacrificios que realizaban simbolizaban que nuestras culpas, desobediencias, tenían que ser tratadas de alguna forma. Tenía que haber un pago, tenían que ser expiadas, necesitábamos perdón, pero no había perdón sin expiación. Ahora, pienso que es muy probable, dada la naturaleza simbólica de este evangelio, y que tenemos cosas de este estilo por todos lados en Juan, que Jesús esté enviando por medio de esta señal
un mensaje muy importante al usar las tinajas destinadas a los ritos de purificación. Quizás, hermanos, pienso que es muy probable, Jesús lo que está diciendo es, miren, lo que la ley no puede hacer, lo que todos estos ritos y ceremonias no pueden hacer, aquello a lo que apuntan, de lo cual son solamente símbolos, yo lo voy a hacer. La fiesta nunca va a ser salvada por medio del sistema antiguo. La fiesta nunca va a poder ser salvada por medio del sacrificio de animales. No es posible. Los animales no pueden satisfacer a Dios. La paga del pecado es muerte, pero los animales como sustitutos, matándolos a ellos en lugar de ustedes, no son suficientes. No importa cuánto se laven, cuántos ritos hagan, cuánto se esfuercen, ustedes no pueden ser lavados. La mancha interior del pecado no se puede borrar de esta manera. No hay buena obra que valga, pero yo voy a hacer algo para salvar la fiesta. Yo voy a hacer algo nuevo. Yo voy a convertir estas meras aguas de ritual de purificación que no hacen nada en algo que va a salvar la fiesta. Voy a convertir este viejo ritual de culpa que los mantiene esclavos a un montón de ritos que no les sirven para nada, al fin y al cabo, que más para darles una lección, en liberación. Algo voy a hacer, algo nuevo va a suceder. Creo que eso es lo que está diciendo. Ahora, antes de ver qué es lo que él iba a hacer y que acá se nos anuncia, quiero que pensemos en la necesidad de ser purificados para que la fiesta tenga lugar. Tenemos que reconocer nuestro pecado. El pecado es una realidad. Y si alguno está acá y por primera vez o no conoce mucho acerca de la Biblia da el pecado. Y sí es incómodo hablar del pecado. Es molesto. Es molesto para mí y seguramente será molesto para todos ustedes. Los que son cristianos y los que todavía no lo son. Cada vez que escuchamos a alguien hablar de pecado es como que hay una especie de incomodidad que empieza a llenarlo todo. Pero no podemos hacer como si no existiera. No podemos vivir en este mundo como si la maldad interior no existiera. La tuya, la mía y la de todos. No tiene ningún sentido caer en la trampa del autoengaño. Así nunca vamos a resolver nada. El pecado, lo que la Biblia llama pecado, es la maldad interior que reside en cada hombre. Son los deseos, pensamientos perversos que tenemos que nos llevan a hacer cosas perversas que después nos dan culpa. Y si alguien está libre de culpa, que arroje la primera piedra. Acá todos somos culpables. Todos hemos experimentado culpa. ¿Por qué? Porque todos hicimos cosas que sabíamos que no teníamos que hacer. ¿O no es cierto? Somos pecadores. Eso es lo que la Biblia dice. Y tenemos que asumirlo. Y el pecado, afirma la Escritura, tiene que ser removido, tiene que ser tratado, tiene que ser purificado, tiene que ser cancelado, tiene que ser perdonado. Algo hay que hacer con eso. Es un problema que tiene que ser resuelto entre Dios y nosotros, porque el Dios Santo que nos creó no puede tener relación con los pecadores. No sirve de nada esconderse. Muchas personas pasan su vida escondiéndose y espiando a otros, ¿no? Se esconden, viven poniéndose una careta sin querer demostrar quiénes son en realidad, porque no quieren que otros conozcan la miseria que vino a sus vidas, en la que viven como resultado de sus pecados secretos. Hacen cosas que saben que no tienen que hacer y eso les está arruinando la vida, se están muriendo más y más por dentro, pero fingen y viven fingiendo. Y les encanta por eso espiar vidas ajenas y escuchar las miserias de los demás, porque así se sienten mejor, se sienten consolados por dentro. Tratan de sentirse mejor que otros investigando un basurero ajeno. Pero no sirve de nada. No sirve de nada tampoco tratar de probar que cambiaste o que sos una persona distinta. No importa lo nuevo que hagas, lo que hiciste ya lo hiciste. Y el pasado no se borra y el tiempo no cambia las cosas. O sea, eso de que el tiempo arregla las cosas y de que todo queda sepultado en el olvido del pasado es una mentira. Dios lo sabe todo, tu familia lo sabe todo, vos lo sabes todo. No sirve nada escondernos, no sirve nada taparlo, no sirve nada tratar de probar que somos alguien o que cambiamos o tratar de cancelar nuestras maldades pasadas con buenas obras presentes. No hay remedio para eso. Ahora, este es un momento importante donde todos tenemos que reconocer que estas cosas son verdad. Porque solamente se entra en la fiesta cuando alguien reconoce que es un pecador necesitado del perdón de Dios.
cuando alguien reconoce que necesita a Jesús. Así que esto es muy importante. Nadie puede entrar. Antes de la fiesta tiene que venir el luto. Antes de lo dulce, lo amargo, antes de la alegría y la tristeza. Antes de la salvación tiene que venir la condenación. Si no, no hay forma. Si entras a la fiesta sin entrar por la puerta adecuada, te van a echar de la fiesta, te lo aseguro. El rey de la fiesta es muy bueno, pero no está jugando nada. Él vino seriamente a tratar con nosotros porque había un problema, y nos sienta y nos habla. Ahora, quiero que mires ahora dentro de tu corazón. Quizá pasaste mucho tiempo criticando a los demás, mirando un basurero ajeno, pero quiero que veas el basurero de tu propio corazón ahora. Que mires dentro tuyo y que te enfrentes a vos mismo. Es necesario. Esta es una batalla terrible, pero es una batalla que tenés que librar y que tenés que ganar. Y esta es una batalla en la que estás totalmente solo. Acá nadie puede pelear con vos. Tenés que ver dentro tuyo, tenés que enfrentar tu maldad interior y tenés que reconocerla. Es la batalla por la sinceridad. Es la batalla por la humillación sincera. Es necesario que te humilles ante Dios y ante quien corresponda después. Pero es muy, muy necesario. La Biblia afirma que todos somos pecadores. Todos hicimos cosas que nos asustaron, ¿no es cierto? ¿No es cierto que vos y yo hicimos cosas que dijimos, ¿cómo fui capaz de hacer eso? ¿Cómo fui capaz de hacer eso? Nunca pensé, nadie me lo enseñó, no lo vi en otros. ¿Cómo fui capaz de hacer eso? ¿Sos capaz vos? ¿Soy capaz yo? Somos capaces todos. Fingimos demasiado, pero todos tenemos monstruos debajo del armario. Todos los tenemos, todos hicimos cosas que nos llevan a decir, ¿cómo fui capaz? ¿Cómo fui capaz? Porque la Biblia afirma que nacimos en pecado, que nacimos torcidos, que nacimos inclinados hacia el mal. Miren, déjenme darle una ilustración tan dramática, realista y chocante. Piensen en el Holocausto nazi, una de las peores cosas que sucedió en nuestra civilización occidental. Increíble. O sea, pensamos, ¿cómo podría alguien ser tan perverso como Hitler? Pero lo que me asusta a mí no es Hitler. Me asusta Hitler. Pero hubo toda una nación que fue cómplice de Hitler. Que quizás ellos no iban ellos no iban a llevar a los judíos y a la gente de color a los campos de concentración y los iban a torturar con sus propias manos. Pero ellos lo avalaban. Sea con su silencio e indiferencia, o sea porque estaban de acuerdo con Hitler. El discurso de Hitler hizo eco en un país que era el país más avanzado de Europa. ¿Escucharon bien? No era una tribu de por ahí, no alcanzada nunca por nadie. No, era una nación que había sido evangelizada, donde la reforma protestante había comenzado, donde las mayores predicaciones fueron escuchadas. Eran los mejores en ciencia, los mejores en medicina, los mejores en filosofía y teología. Eran la cúspide de Europa y esa nación, la nación más educada de Occidente, cometió la masacre más terrible. Hermanos, es verdad que somos pecadores. Es cierto que somos pecadores. Leí en la semana un artículo de un tal, acá tengo el nombre, Adolf Eichmann. Este fue uno de los arquitectos nazis del Holocausto que participó en los campos de concentración, en las torturas, fue uno de los ideólogos de los nazis y encontré una entrevista que le hace una psicóloga. Es increíble. La psicóloga le hace una entrevista y dice, este hombre, después de analizarlo, es un hombre normal. Ellos esperaban encontrarse un alienígena, un monstruo, un demonio. Y cuando la psicóloga termina de analizarlo, dice, es un hombre normal. Es una persona como todos. No encuentro nada extraordinario, excepto que él creyó que era su deber acompañar a Hitler. Pero no hay nada más. Y eso sorprendió al mundo. Esperaban encontrar algo totalmente distinto. Encontré un recorte de una historia en donde el juicio, este hombre migra a Sudamérica, es atrapado en 1960, es llevado a Israel para ser juzgado. Y entonces era necesario encontrar testigos que hayan presenciado las torturas. Así que encuentran un judío llamado Yehiel Denur. Él entra al lugar, ahí está Adolf Eichmann,
dentro de una caja de cristal, o sea, detrás de un muro de cristal, quise decir. Lo ve ahí, listo para ser juzgados, y cuando este hombre entra, cuando Ben-Hur entra, se desploma y se desmaya. Eso fue un escándalo. Quizá alguno está consciente de esta historia, porque fue algo que recorrió el mundo. Se desploma y se cae, todo un alboroto, la gente gritando, el juez golpeando con el martillo, tratando de calmar la sesión. Él se desmaya, sale del tribunal, pero años después le hacen una entrevista y le preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué pensaste cuando entraste? ¿Recordaste lo que él te había hecho o lo que había hecho a otros? El dolor, los recuerdos, la repulsión, el odio. ¿Qué fue lo que te llevó a desmayarte? Y vean lo que él dice. Ben-Hur dice, la entrevista es larga, pero esto es lo más impactante, tuve miedo de mí mismo cuando lo vi. Tuve miedo de mí mismo cuando lo vi. Me di cuenta que soy capaz de hacer lo mismo. Él era un hombre normal. Lo mismo que dice la psicóloga. Él era un hombre normal. Y me di cuenta que soy capaz de hacer lo mismo y de actuar exactamente como él actuó. ¡Wow! El torturado se dio cuenta al verlo que era capaz de ser un torturador. Y al contemplarlo, el recuerdo de esa persona y el impacto que le produjo fue este. Es un hombre como todos y yo soy capaz de las mismas cosas. Y el horror fue tan grande, pensar que él era capaz de hacer lo mismo, que se desmayó. Ahora, él estaba cayendo en esta trampa en la que caen muchos diciendo, pero esa no era gente normal, esa era gente distinta. Ese fue exactamente el pensamiento que llevó a los nazis a liquidar a los judíos y a la gente de color. No son gente normal, son gente de otra categoría, son gente distinta. ¿Se dan cuenta? Hermanos, el pecado es una realidad, está en nosotros, está en nuestra historia, está en nuestra cultura, en nuestras películas, en nuestras canciones, en nuestra historia. Y muchos de nosotros, quizás, como la vieja Alemania nazi, no seríamos capaces de abiertamente realizar terribles crueldades, como lo hicieron Adolf Eichmann y otros. Pero, ¿qué dice nuestra familia? ¿Qué dice tu casa? ¿Acaso no es cierto que hiciste cosas terribles a tu familia? ¿No es verdad que los castigaste a ellos cruelmente? ¿Que en tu corazón cometiste homicidio contra aquellos que más te han cuidado? ¿Contra tus seres más queridos? Quizás no harías cosas abiertamente extravagantes, pero Dios conoce las que hiciste en el secreto. Y para Dios te digo que en cierto sentido es lo mismo. En cierto sentido para lo mismo, porque Jesús dijo, si alguno en su corazón aborrece a otro, para mí es como si hubiese cometido asesinato. En potencia la misma semilla. La misma semilla que llevó a Hitler a matar no sé cuántas miles de personas, es la misma semilla que a vos te llevó a castigar a tu cónyuge, a vengarte, a hacerle daño, a tratar de hacer la vida miserable, a abandonar a tus hijos, o a quién sabe hacer cuántas cosas hiciste. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y una vez más te digo que es necesario que mires dentro tuyo. Jesús ya vio. En Juan capítulo 2 se nos dice, cuando estaba en Jerusalén Jesús durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabe exactamente lo que hay dentro tuyo. Y Él te llama hoy a mirar dentro, pero quiero que escuches esto. Él vino para limpiarte de eso. Él vino para cambiarte. Él vino para... Él es el único que puede meter la mano en tu corazón y remover las miserias. El único que puede cancelar tus culpas. Él es el único Salvador poderoso para tu caso. Y no hay otro. Y no hay otro. ¿Cómo Él lo hace? Acá lo encontramos en nuestro texto, versículos 3 y 4. Cuando se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado mi hora. Ahora Jesús acá realmente parece ponerle un freno a María. Es como si le dijera, María, hasta acá, como mi mamá, vos tuviste una gran influencia sobre mi vida. Y mucho de mi agenda tuvo que ver con lo que vos querías. A partir de ahora, mujer. A partir de ahora,
madre mía, vos vas a ser como cualquier otra mujer, en el sentido de que no puedes determinar mi agenda. María sabía que su hijo era sumamente especial. Entonces, al enterarse de lo que estaba pasando en la fiesta, le dice, Jesús, hay que hacer algo. Y él le pone un freno. María, mujer, le dice, no de una forma irrespetuosa en la vieja cultura, pero de una forma seria. Es como si hoy dijera, señora, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Es como si él estuviese diciendo, pero ¿por qué querés que haga algo? O sea, yo no tengo necesidad de hacer algo en este momento. Y lo que a él le preocupaba, todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado mi hora. Ahora, podríamos titular el Evangelio de Juan el Evangelio de la hora de Jesús. El Evangelio de la hora de Jesús. Todo en Juan tiene que ver con la hora. Y ya desde ahora empieza a aparecer el término. Todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Qué le preocupa? Su hora en este Evangelio es la hora de su muerte. Es la hora de su muerte, de la cúspide de su pasión y de su misión. En Juan 7:30 se nos dice, procuraban pues prenderle, pero nadie le echó mano porque todavía no ha llegado su hora. Juan 8:20, estas palabras las anunció en el lugar del tesoro cuando enseñaban el templo y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Juan 12:27, ahora mi alma, dice Jesús, se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esta hora he llegado. Y Juan 12:23 y 24, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. ¿Qué le preocupaba a Jesús? Lo que a Jesús le preocupaba era que él no quería acelerar el tiempo de su hora. Es como si él le dijera a María, mujer, yo no quiero hacer nada que acelere el tiempo final de mi hora. Yo decido cuándo comienza esto y cuándo termina. No obstante, Jesús accede. A María hace el milagro y su hora comienza a correr a partir de entonces. Hermanos, piensen esto y todos los que me escuchan acá. Y este es el final de mi mensaje. Jesús, en medio de la fiesta, cuando Él decide llenar de alegría el corazón de los invitados, de los novios, salvar a los novios de la vergüenza y llevar la fiesta a otro nivel, Él estaba pensando en su hora. Ya desde entonces, desde el principio de su ministerio, Él estaba pensando en el final de su ministerio. Su hora, el momento cúspide, donde Él haría aquello que vino principalmente a hacer. Cargar todos los pecados de la humanidad en su alma y en su cuerpo y cancelarlos en la cruz del Calvario, absorbiendo todo el castigo. Desde entonces Él ya estaba preocupado pensando en su hora. Él sabía que con unas simples palabras Él podría convertir el agua en vino y salvar la fiesta de estos invitados, de quienes lo invitaron. Pero Él estaba pensando que para salvar la fiesta de su humanidad, Él iba a tener que derramar su sangre para poder obtener el perdón de nuestros pecados. Ahora, yo me pregunto, y realmente creo que es inevitable que sea de otra manera, si Jesús en ese momento, al mirar a la novia, seguramente lleno de amor como Él siempre miraba a todos, y decidir salvarle la fiesta y hacerle tremendo regalo para el resto de su vida, no estaría pensando en su pueblo, en aquellos que iban a creer en Él más adelante, de toda lengua, tribu y nación, como su novia, a la que Él le iba a salvar la fiesta. Lo cierto, hermanos, es que Dios aparece en las Escrituras como un novio. En Oseas capítulo 2, la profecía decía, te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. En Mateo capítulo 9 Jesús dice que es un novio. En Juan capítulo 3 Juan el Bautista dice que Jesús es el novio. Y nosotros vemos que al final la Biblia termina así es como termina la Biblia. El Nuevo Testamento es el mismo Juan que escribió, que nos narra esta historia, es el que termina Apocalipsis diciendo, y el ángel me dijo, escribe, y bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos y todos los que me escuchan,
podemos estar seguros de que, porque la Biblia lo afirma, de que Jesús, el Hijo eterno de Dios, el príncipe de la paz, ve a aquellos que le aman, que le corresponden, de todos los tiempos, como un hombre ve a la mujer de su vida. Él lo dice, como una novia, como una novia. Qué dulce, qué maravilloso. ¿No les conmueve pensar que en ese momento Jesús estaba pensando en nosotros, en su hora, la hora de nuestra salvación? Y según la Escritura en Hebreos capítulo 12 se nos dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, menospreció lo oprobio y abrazó la cruz. A pesar del dolor tan grande que él iba a tener que sufrir, él estaba feliz porque su muerte era el precio de la boda. Su sangre era el precio de la boda. Para que nosotros celebremos, él tendría que vestirse de luto, él tendría que morir, el grano tenía que caer en tierra y morir, tendría que ser cortado de la presencia de Dios, padecer los infiernos en su alma y en su cuerpo, convertirse en el varón más triste, el varón de dolores, experimentado en quebranto, ser molido como se muere el trigo, para que entonces la fiesta sea salvada y nosotros estemos felices. Hermanos, ese es el Evangelio. Y eso es lo que encontramos en esta simple pero extraordinaria narración que Juan nos da del principio de la campaña evangelística de Jesús. Al final, la humanidad termina y comienza de nuevo con una boda, la boda del Cordero. Cuando nuestro Señor Jesús regrese por segunda vez, ya no con una apariencia de debilidad, sino en toda su gloria, en todo su resplandor, con todo su poder, con todos los invitados, y entonces Él vendrá para desposarnos para siempre. Vendrá a enjuagar nuestras lágrimas, vendrá a convertir, y la fiesta es acá. No es en otro lado, es acá. Los que se van serán aquellos que no estén dispuestos a recibir al Rey. Los demás nos quedamos en esta tierra, pero será totalmente cambiada, y entonces disfrutaremos de la boda más gloriosa que nadie podrá jamás imaginar. Más eufórica, más feliz, y el amor que tendremos para siempre con nuestro Señor será como un sueño. El amor más, la boda más dulce del matrimonio más bendito y feliz de este mundo. Las miradas más encantadoras, la alegría más grande que los novios más benditos podrían tener en este mundo no se compara a la dicha, a la alegría, a la celebración que nosotros vamos a tener cuando nuestro Señor regrese. Hacia ahí va a terminar nuestra humanidad. La invitación es para todos los que no conocen a nuestro Señor, que por favor hoy vengan y se reconcilien con Él. Es el tiempo, es el día. Quizás no sabías que Jesús había hecho estas cosas, lo tenías por un buen maestro. Él es mucho más que un buen maestro. Él es el Salvador del mundo. Es nuestra gran necesidad. Por lo tanto, te llamo a que vengas hoy a reconciliarte con Él. Si así lo haces, Él promete recibirte, promete darte vida eterna. Y quiero que entiendas esto. Él no vino a enseñarte cómo salvarte. Él vino a salvarte. Él no vino a mostrarte un camino de salvación por mérito personal. Él vino a morir para que vos seas salvo gratuitamente. Vení hoy a reconciliarte con Él. Y todos los demás hermanos, celebremos hoy y preparémonos para la gran celebración, purificándonos para nuestro Señor. Amén. Oh Señor, gracias. 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 No tenemos palabras, Señor, para agradecerte. Parece un sueño, pero no lo es. Así sos vos, así es tu amor. Parecen que no tienen nada que ver con las cosas de esta vida, y en cierto sentido no lo tienen. Sos tanto más maravilloso de lo que las palabras pueden alcanzar. Estás tanto más allá que todas las cosas hechas por tu mano. Oh Señor, llena nuestros corazones con el vino de tu amor hoy y enséñanos a alegrarnos. Oh Señor, estamos libres del único obstáculo que podía arruinar la fiesta, que era el pecado no perdonado. Pero ya todo fue consumado y todo fue hecho, Señor. Somos tuyos y vos sos nuestros, y estamos felices de poder atravesar este camino que nos lleva hacia vos. Amén.